Habrán escuchado, la Comisión Permanente de Salud le ha presentado al Pleno del Senado algunas modificaciones a esta iniciativa mediante un informe que ha rendido en conjunto, de modo y manera que nos vamos a permitir este informe adicional que ha rendido la Comisión Permanente de Salud, introduciendo un conjunto de modificaciones y que ha sido leído por el presidente de dicha comisión. Los que estén de acuerdo con este informe rendido por la Comisión Permanente de Salud, que lo expresen levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que, como dije hace un momento, un informe adicional. 16, 17, 18 de 18. Debidamente aprobado. En consecuencia, sometemos en segunda lectura, con los informes que le acompañan, la iniciativa número 4948-2008, referente a un proyecto de ley que crea el programa de alimentación láctea para la población infantil residente en zonas francas. En otras palabras, proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Apoyo a la Nutrición Materno-Infantil. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de 18. Debidamente aprobado en segunda lectura. Tenemos otra iniciativa para segunda discusión o lectura. Nos referimos a la iniciativa 4693-2007. Esta iniciativa, colegas, se refiere al proyecto de ley mediante el cual se modifican un conjunto de artículos de la Ley General de Educación y que guardan relación con la jubilación automática del personal que labora en el sistema educativo dominicano. Ustedes recordarán que en la sesión que celebramos la semana pasada, nosotros hicimos la precisión en el sentido de que esta iniciativa consistía en un proyecto de ley que había nacido en la Cámara de Diputados, que había sido aprobado en la Cámara de Diputados y había venido al Senado, que en el Senado, después de su conocimiento, se le introdujeron un conjunto de modificaciones y que como consecuencia de esas modificaciones, esta iniciativa tuvo que volver a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados acogió las modificaciones hechas por el Senado de la República y al acogerla la convirtió en ley y fue remitida al Poder Ejecutivo por la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo, al término de la legislatura anterior, le introdujo algunas observaciones. Esas observaciones fueron acogidas por la Cámara de Diputados, pero la semana pasada, según se nos había informado, teníamos el criterio de que aparte de las observaciones, la Cámara de Diputados le había introducido modificaciones y nosotros hemos señalado que eso no era posible, porque de acuerdo con el procedimiento que prevé la Constitución para el conocimiento de las observaciones, en la Constitución de la República, en su artículo 41, cuando una de las dos cámaras conoce de las observaciones que le hace el Poder Ejecutivo a una ley, esa Cámara debe limitarse a conocer de las observaciones y solamente debe rechazarla o aprobarla en una sola lectura. Si las aprueba, es necesario el quórum tradicional. Si la va a rechazar, se requiere la 2/3 parte. Al acoger las observaciones hechas al Poder Ejecutivo, se necesitaba solamente el quórum tradicional y fue aprobado en única lectura. Al nosotros aprobarla, ustedes recordarán que dijimos que íbamos a hacer una investigación, se hizo la investigación y se determinó en la Cámara de Diputados que acogieron las observaciones, no se le introdujeron modificaciones. Y como la semana pasada nosotros la aprobamos ya en una sola lectura, las observaciones ya fueron acogidas por el Senado, entonces quedan convertidas ya en ley esta iniciativa y no procede el sometimiento en una segunda lectura al Pleno del Senado. Queríamos darles esas explicaciones porque quedamos la semana pasada de hacer estas indagaciones y ese han sido los resultados, por cuyo motivo no procede su sometimiento nueva vez al Senado de la República. En consecuencia, pasamos a conocer
de la iniciativa 5001, que es la iniciativa que modifica los artículos 15, 16 y 17 de la ley número 50-87, que se refiere a las cámaras oficiales de comercio y producción de los senadores Francisco Domínguez Brito y Hans Bieluf Cabrera, y que fue aprobada en primera lectura en la sesión de la semana pasada. Tiene la palabra el senador Rubén Darío Cruz. Sí, honorable presidente, colegas senadores, senadora. Vamos a solicitar que sea liberado del trámite de lectura esta importante pieza. El senador Rubén Darío Cruz solicita que esta iniciativa sea liberada del trámite de la lectura. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Debidamente aprobado el que sea liberada del trámite de la lectura. Por tales razones, sometemos a la aprobación del Pleno del Senado en segunda lectura la iniciativa número 5001-2008. Se trata del proyecto de ley que modifica los artículos 15, 16 y 17 de la ley número 50-87 sobre las cámaras oficiales de comercio y producción. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Debidamente aprobado en segunda lectura. La iniciativa que sigue es la 5033-2008. Se trata del proyecto de ley mediante el cual se le concede una pensión mensual del Estado por la suma de 20,000 pesos a favor de la señora Lidice Josefina Romero Portuondo, del senador Jesús Vázquez, aprobado en primera lectura el 9 de septiembre del 2008. Tiene la palabra el senador Rubén Darío Cruz. Solicitamos nueva vez, presidente, que se libere del trámite de lectura también esta pieza. El senador Cruz, representante de la provincia de Atomayor, solicita en este momento que esta iniciativa que conocemos sea liberada del trámite de la lectura. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Debidamente aprobado el que sea liberada del trámite de la lectura. En esa virtud, sometemos en segunda lectura a la aprobación del Pleno del Senado la iniciativa número 5033-2008. Nos referimos al proyecto de ley mediante el cual se le concede una pensión mensual del Estado por la suma de 20,000 pesos a favor de la señora Lidice Josefina Romero Portuondo. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Debidamente aprobado en segunda lectura. Y finalmente, para terminar con el conocimiento de aquellas iniciativas para segunda lectura, tenemos la número 5036-2008. Se trata del proyecto de ley que concede un aumento de pensión del Estado a favor del ex diputado Juan de la Cruz Buret Taveras, de 10,000 pesos a 40,000 pesos mensuales, de los senadores Jesús Vázquez, Wilton Guerrero y Charles Noé Mariotti Tapia, aprobada en primera lectura el 9 de septiembre del presente año. Tiene la palabra el senador Juan Orlando Mercedes. Señor presidente, solicitarle que esta iniciativa sea liberada de lectura, porque ya fue leída en la sesión anterior. El senador Juan Orlando Mercedes requiere del Pleno del Senado que esta iniciativa sea liberada del trámite de la lectura. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Debidamente aprobada el que sea liberada del trámite de la lectura. Por tal razón, sometemos en segunda lectura a la aprobación senatorial la iniciativa número 5036-2008. Se trata del proyecto de ley que concede un aumento de pensión del Estado a favor del ex diputado Juan de la Cruz Buret Taveras de 10,000 pesos a 40,000 pesos mensuales. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. 4,
debidamente aprobada en segunda lectura. Entonces, al conocimiento de aquellas iniciativas que han sido incluidas en la orden del día durante el transcurso de esta sesión. Tenemos, en primer término, la iniciativa 5048, que es una iniciativa proveniente de la Comisión Coordinadora del Senado, consistente en un proyecto de resolución referente a la integración de las comisiones permanentes conforme a la decisión adoptada por el Pleno del Senado mediante resolución aprobada en fecha 25 de septiembre del 2007, es decir, a los fines de no violentar el reglamento del Senado en cuanto se refiere a que algunas comisiones superarían o excederían el número de integrantes de las mismas, se requiere que el Pleno del Senatorial, para la integración de estas comisiones, dé su autorización y no entonces pueda la Comisión Coordinadora, mediante una decisión, violentar el reglamento interno del Senado de la República. Esta resolución de la Comisión Coordinadora tiene el siguiente texto. Senador Rubén Darío Cruz, hágame el favor, déle lectura. Considerando que la contribución de las comisiones es esencial para la actividad del Pleno del Senado de la República Dominicana, considerando que la gestión de las comisiones es la de proporcionar estudios, consultas, informes, proponer modificaciones, realizar cualquier función solicitada y presentar un dictamen cuando así sea requerido al proceso previo a la toma de decisión del Pleno sobre los asuntos tomados en consideración, considerando que el artículo 109 del reglamento del Senado orienta que las comisiones permanentes se constituyan en función de ejes temáticos para su buen desempeño y sinergia, de forma que para cumplir de la mejor manera con el espíritu de esta medida, las comisiones deben constituirse sobre temas específicos y precisos, considerando que el Pleno del Senado de la República aprobó en fecha 25 de septiembre de 2007 una resolución tendente a modificar el artículo 113 del reglamento interno respecto a la ampliación del número de comisiones, así como su readecuación conforme a las nuevas estructuras administrativas del Estado, considerando que se hace oportuno adoptar medidas tendentes a flexibilizar y crear los mecanismos necesarios que permitan que al de la integración se puedan incorporar los senadores necesarios e idóneos que garanticen el debido estudio a los expedientes dentro de la agenda legislativa, considerando que la Comisión Coordinadora del Senado, instancia de delegación ponderada, conformada por el bufete directivo, más los voceros de los grupos políticos representados, es el órgano rector para adoptar cuantas medidas requiera la organización del trabajo legislativo sobre la base del consenso y la concertación en procura de la gobernabilidad. Vistas la Constitución de la República, el reglamento interno del Senado resuelve, primero, acordar que durante el año legislativo agosto 2008 a agosto 2009, el alcance del párrafo único del artículo 89 del reglamento interno se flexibilice de manera tal que propicie la integración de las comisiones permanentes conforme a la decisión adoptada por el Pleno del Senado mediante resolución aprobada 25 de septiembre de 2007. Segundo, evaluar la asistencia de los honorables senadores y senadoras a las reuniones de las comisiones, de forma que se cumplan con la obligación de asistencia a las mismas, así como integración a las labores inherentes a los trabajos legislativos. Tercero, instruir
a la coordinación de comisiones permanentes a entregar mensualmente a la comisión coordinadora una relación de asistencia referente a la participación de los honorables legisladores. Por la comisión coordinadora, doctor Reinaldo Paré Pérez, presidente del Senado y presidente de la comisión coordinadora. Cristina Lizardo Mezquita, vicepresidenta del Senado. Dionis Sánchez Carrasco, secretario del Senado. Rubén Darío Cruz Ubiera, secretario del Senado. Luis René Canaán Rojas, vocero PLD. Roberto Rodríguez H., vocero PRD. Germán Castro García, vocero PRSC. Ustedes escucharon por la lectura que hizo el senador Rubén Darío Cruz de qué se trata esto, de flexibilizar la integración de las comisiones que permita que en algunas pueda haber un máximo de en vez de 7 hasta 9 y a la vez evaluar la asistencia de los señores senadores y senadoras a las mismas, a las reuniones de la misma, para entregar mensualmente a la comisión coordinadora un informe, sobre todo de aquellos que han insistido en querer pertenecer a algunas comisiones. Si no hay algún reparo, me permito someter a la aprobación del Pleno del Senado esta iniciativa, la número 5048-2008, de la Comisión Coordinadora del Senado, consistente en un proyecto de resolución referente a la integración de las comisiones permanentes conforme a la decisión adoptada por el Pleno del Senado mediante resolución aprobada el 25 de septiembre del año pasado. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. En única lectura. Debidamente aprobado en única lectura. Pasamos entonces a conocer de la iniciativa número 4209-2008. Se trata al acuerdo de préstamo firmado entre la República Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico, BNDES, y la empresa brasileira de aeronáutica S.A., Embraer, por la suma de $93.697.887 de los Estados Unidos de América con 60 centavos, para ser destinados a la adquisición de 8 aeronaves modelo EMB larga-314 Super Tucano, remitido por el Poder Ejecutivo mediante oficio número 14178, de fecha 7 de noviembre del año 2007, con informe que fue leído en esta sesión por el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Tommy Galán. Previo a concederle la palabra al senador Domínguez Brito, tiene la palabra el senador Rubén Darío Cruz. Partiendo de la importancia que tiene esta iniciativa legislativa y un tema que está sobre el tapete, y también procediendo en función a la lectura detallada que le dio el presidente de la Comisión de Hacienda, solicitamos que se libere del trámite de lectura. El senador Rubén Darío Cruz solicita que esta iniciativa sea liberada del trámite de lectura. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Debidamente aprobado el que sea liberada del trámite de la lectura. Han pedido la palabra el senador Francisco Domínguez Brito y el senador Wilton Guerrero. La tiene el senador Domínguez Brito. Sí, honorable presidente, honorables senadores y senadoras. En la tarde de hoy estamos apoderados de conocer un contrato de préstamo sobre las compras de unos aviones de matrícula brasileña. Yo simplemente quisiera en este plenario dejar constancia de mi no aprobación y que quede formalmente transcrita en este plenario y explicar los motivos, presidente y honorables senadores y senadoras. Nosotros hoy pretendemos comprar, me parece que 8 aviones.
para detectar los vuelos irregulares que llegan a la República Dominicana. Sin embargo, no tenemos los radares. Me imagino que habrá que coger otro préstamo para comprar, se dice que son 3 radares. Es decir, empezamos con la carreta delante del burro o de los caballos, porque indudablemente que no vamos a poder detectar absolutamente nada sin los debidos radares que son necesarios. Pero independientemente de eso, presidente, honorables senadores, yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda sobre los fondos que pretendemos invertir aquí. República Dominicana, como todos sabemos, es puente del narcotráfico. Usted puede perfectamente tener los radares e invertir 50 millones de dólares más y totalizar 150 millones de dólares. Y yo creo que pudiera ser importante, ¿por qué no? Tal vez necesario, siempre y cuando no establezcamos claramente las prioridades en una lucha o en una persecución contra el narcotráfico que tanto daño hace a la República Dominicana. Yo le aseguro que probablemente un porcentaje enorme de las drogas que entran aquí vienen en lanchas rápidas mediante el sistema satelital que es utilizado por el narcotráfico, que en modo alguno servirán los aviones para este tipo de operación. Muchos de los bombardeos, y en el hipotético caso que tengamos radares, y en el hipotético caso que tengamos también los aviones, esa droga será tirada en aguas internacionales y mediante el mismo sistema satelital, mediante unas flotas que se colocan donde usted deja las drogas, otra lancha rápida va desde la costa en horas de la noche y simplemente me parece que a 12 millas puede perfectamente recoger esa droga, para lo cual esta inversión tendrá también su limitación, independientemente de los beneficios que pueda producir. Pero igual la zona fronteriza con Haití, que últimamente ha tenido dificultad, no por las tropas que están ahí, sino porque muchos de los que utilizaban a Haití le tomaron miedo a la inseguridad y tuvieron que utilizar personal colombiano o mexicano, pero que se sigue utilizando las costas haitianas y posteriormente la frontera dominicana para a través de diferentes medios, aeropuertos y puertos, transportar las drogas a Europa y los Estados Unidos. Pero, presidente, lo que verdaderamente a mí me motiva a esta reflexión aquí es que estamos hablando de 93 millones de dólares, aproximadamente 3.200 millones de pesos. Yo repito, 3.200 millones de pesos, que con los intereses probablemente pudiéramos terminar en aproximadamente 4.000 millones de pesos. Y la reflexión que le hago aquí a los senadores de todas las provincias es que se pregunten cuánto ha gastado la República Dominicana en los últimos 10 años en la lucha contra las drogas. ¿Cuál ha sido el presupuesto de la Dirección Nacional de Control de Drogas en los últimos 10 años, no solamente en el Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo, sino en Baní, o en Puerto Plata, o en Montecristi, o en San Cristóbal? La totalidad de todas las provincias del país, la totalidad de la lucha en los puertos y en los aeropuertos, la totalidad en la lucha en el crimen de lavado, la totalidad del presupuesto en el 6CC y en los organismos de inteligencia de la Dirección de Drogas. ¿Quieren saber los senadores cuánto aproximadamente ha gastado el Estado Dominicano, la República Dominicana, en los últimos 10 años en comparación con estos 4.000 millones que pretendemos comprar en aviones en un instante para supuestamente erradicar el problema del narcotráfico? Pues les digo que aproximadamente 1.700 millones de pesos. Nosotros vamos a gastar casi 3 veces más en estos aviones que lo que hemos gastado en los últimos 10 años. Yo simplemente hago una observación de racionalidad que pudiera estar equivocado, pero en mi lógica a mí no me cuadra que vamos a ser exitosos en una lucha contra el narcotráfico con esta estrategia. Nunca antes la Dirección de Drogas había tenido un presupuesto tan alto como el que le ha asignado el presidente Fernández. Nunca antes, en estos últimos 2 años, había recibido aproximadamente 400 millones de pesos. El presupuesto del 2000
2007 fue de 411.837.000. El del 2006, 316 millones. El del 2005, 252.087.000. El del 2004, 188.380.545. Sí, este presupuesto, que ha sido privilegiado con relación al pasado, si asumimos el último presupuesto, honorable presidente, estamos hablando que en los próximos 8 años nosotros no vamos a gastar en la lucha y persecución contra las drogas lo que estamos gastando en estos aviones. Es decir, que tiene que pasar 1 año, 2, 3, 4, 8 años para probablemente lograr totalizar los 4.000 millones. Y en 8 años nosotros estaríamos gastando lo mismo que estaríamos gastando del presupuesto nacional en los fondos públicos, porque son fondos públicos, aunque me digan que viene de una tarifa, porque todo viene de tarifas, de tasas o de impuestos. ¿Qué es lo que vamos a gastar en estos aviones? Para algunos puede tener una lógica, pero para mí no le veo la más mínima lógica a todo esto. Ustedes saben, senadores y senadoras, que cada avión consume aproximadamente $2.500 por hora de vuelo. Que 2 aviones volando una sola hora en un mes, probablemente consume aproximadamente 170.000 pesos, que no es el presupuesto de combustible de un mes de la Dirección de Drogas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en el trabajo operativo. Que el presupuesto de combustible de Santiago, por ejemplo, anda aproximadamente en 25.000 pesos y que tal vez Montecristi tiene un motor, o tenía, que no sé si lo tiene, con un presupuesto de combustible tal vez de 700 pesos. Y nosotros con 1 hora de vuelo, no de los 8 aviones, con 1 hora de vuelo, vamos a gastar más de combustible que lo que se gasta en un mes entero en todo el Cibao en la lucha contra las drogas. Sube todas las provincias del Cibao, todas, usted las suma, absolutamente todas. Y en combustible no se destinan los fondos que consumiría 1 hora. En Nagua, en Samaná, en Puerto Plata, en Santiago Rodríguez, donde quiera que usted vaya. Y voy de nuevo, la lógica de todo esto. Yo creo que necesitamos todo esto, pero yo pienso que hay que un poco ordenar las ideas para tener una visión mucho más global del problema. Aquí todo el mundo sabe que a mediados de mes se le gasta el combustible. Y aquí hubo un senador que me decía que tenía que ayudar a dar el combustible para que salieran incluso las lanchas que puedan tener cuerpos de la Marina, porque no tienen este combustible. Y nosotros vamos a tomar esta decisión de endeudar a la República Dominicana con 4.000 millones de pesos. Yo hacía un cálculo que cada aula, y aquí quiero hacer señalamiento a senadoras como Cristina Lizardo, por ejemplo, que trabaja en el sector educativo. Aquí se habla de un déficit de 17.000 aulas. Si yo establezco en 200.000 pesos la construcción de cada aula, con este dinero nosotros construimos 16.000 aulas en la República Dominicana. Y la opción que yo estoy tomando cuando la prevención, la educación tal vez es fundamental en todo esto, la persecución en el presupuesto de la dirección es comprar 8 aviones y dejar de construir 16.000 aulas. Esa es la opción que nosotros simplemente estamos tomando aquí. Aquí todos sabemos que si queremos ser efectivos en la lucha contra las drogas, aquí hay un problema más serio que es el que tenemos que enfrentar. Aquí hay una inefectividad de los cuerpos de persecución. Grave, seria, muchas veces cómplice, otras veces temerosa,
otras veces de comportamiento inaceptable. Aquí hay ejemplos que son los que nosotros tenemos que abordar. Y el caso Quirino es uno de ellos. Y el caso del que dirigía una cárcel pública siendo coronel de la Policía Nacional, y estoy hablando de aproximadamente varios años. Pero yo puedo hablar del presente y hablar del caso Baní, donde se pierden unas drogas en este famoso caso de Paya, y 2 o 3 días aparece precisamente quien tiene a su cargo parte del puerto de Calderas o en Baní con 20 kilos de cocaína, y aparecen coroneles con 20 kilos de cocaína. Y todos sabemos lo que pasa en nuestras comunidades, y sabemos de los peajes, y sabemos de las grandes dificultades que estamos enfrentando. Simplemente decidir gastar 4.000 millones de pesos, que nunca lo ha tenido la Dirección de Drogas, y que nunca lo tendrá a menos que sumemos los próximos 9 años, con cada centavo del presupuesto nacional, es simplemente engañarnos nosotros mismos. Es simplemente ayudar a otros si se quiere, pero no ayudar al país. No es verdad que estamos ayudando a nuestras futuras generaciones, a nuestra nación. No es verdad. Estaremos ayudando a otros, pero no a la nación dominicana. Yo lo que pienso, presidente, y es la constancia que quiero aquí, República Dominicana tendrá que redefinir su estrategia en la lucha contra el crimen. Tendrá necesariamente que redefinir su estrategia en los mecanismos de persecución y de investigación, redefinir su estrategia para identificar la corrupción en los cuerpos policiales y tomar las decisiones que haya que tomar. Pero también, honorable presidente, todo esto tiene que estar acompañado de esa racionalidad y de ese respeto al dinero del pueblo. Yo pienso en el hipotético caso que quieran comprar estos aviones y que sean necesarios. ¿Por qué 8? Pues compremos 2. Que se compren 2. ¿Por qué 8? ¿Por qué endeudar a la República Dominicana con este monto? Si fuera yo presidente y si yo fuera la totalidad de los senadores, yo sugeriría que este préstamo sea devuelto, que se reanalice nuevamente, que dicen que ya tienen el dinero para 2 aviones y ya ese dinero está ahí depositado, que se compren 2 aviones, luego que se puedan comprar los radares, pero que no endeudemos a una nación en todo este precipicio de decisión realmente irracional, a mi entender, desde el punto de vista de la persecución. Lo que sí yo haría, y esa es mi propuesta, que dupliquemos el presupuesto de la Dirección de Drogas, que dupliquemos los salarios y que dupliquemos los esfuerzos para que no exista tanta corrupción. Si nosotros mejoramos los organismos de persecución, nosotros sí seremos efectivos. Si nosotros gastamos tal vez todo este dinero, la mitad de ello, en construir 10.000 aulas, yo creo que nosotros reduciríamos el consumo del narcotráfico. Si nosotros tratamos las decisiones con un poco de racionalidad, en mi opinión, respeto las opiniones de los demás, yo creo que nosotros podemos construir un país mejor. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Wilton Guerrero. Señor presidente, colegas, en el día de hoy precisamente, el periódico El Nacional trae varias informaciones relacionadas con el asunto del narcotráfico. En primer lugar, un estudio que afirma que se generaliza el consumo de drogas en la República Dominicana. Y citamos, el consumo y tráfico de drogas en la República Dominicana, que era una actividad elitista de sectores poderosos, se ha generalizado a todos los grupos estimulados por el dinero fácil, que implican sobre todo por las condiciones económicas que crea el microtráfico. La conclusión es el resultado de una investigación de Cristina Molina en el marco de la consulta nacional que realiza la UNESCO en 7 países con actores del proceso de lucha contra el narcotráfico. La expositora sostuvo que República Dominicana es uno de los países de la región en donde se evidencia un aumento del tráfico y consumo de drogas que está llegando a la mayoría de los grupos sociales. Y sigue diciendo más adelante que las condiciones que han favorecido la expansión de las drogas
incluyen el fenómeno del dinero fácil y rápido que en los estratos medios y altos motoriza el narcotráfico de acuerdo con los documentos del taller realizado. En las conclusiones de la consulta se establece que el lavado de dinero proveniente de las drogas contagia a jóvenes de sectores marginados que, deslumbrados por el consumismo de aquellos, se crean expectativas de vida inalcanzables en su entorno familiar y social. Pero en la misma edición del periódico El Nacional también hay una información que dice: periodistas harán marcha. Y citamos: el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, fijará mañana la fecha y el lugar de la marcha que realizará en demanda de mayor libertad para el ejercicio del periodismo contra los temerarios sometimientos a la justicia de comunicadores y ejecutivos de medios y las amenazas del narcotráfico. Pero también dice en otro lugar, en otro reportaje, decomisan drogas en Baní. Citamos: el inspector regional sur de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en esta ciudad informó que en apenas una semana de su designación, los agentes bajo su mando desmantelaron 25 puntos de droga y de venta y distribución de droga, sometieron 30 personas y ocuparon 72 porciones y 25 gramos de cocaína, así como 393 porciones de marihuana y 1 libra. En una semana desmantelaron 25 puntos de droga. Y los agentes de la DNCD no son personas que pueden andar calle arriba y calle abajo desmantelando puntos de droga por su capricho. Tiene que ser en base a un proceso de planificación, de investigación y de levantamiento y de solicitud de las órdenes correspondientes a la Fiscalía para que la Fiscalía tramite esas solicitudes de órdenes a los jueces competentes. Es un proceso tedioso y largo, y a pesar de ese proceso tedioso y largo, en una semana de que ha llegado un nuevo director de la Oficina de Droga, ha desmantelado 25 puntos de droga, lo que significa que la droga en Baní, como hemos denunciado nosotros, está regada en Baní como la verdolaga en el campo. Pero dice más adelante el Nacional: durante el transcurso del fin de la semana pasada, la mayoría de los apresados por la DNCD fueron puestos en libertad, luego de que los jueces de atención permanente del Distrito Judicial de Peravia aplicaran medidas de coerción de multas de 2.000 pesos y presentarse todos los lunes a firmar un libro por ante el Ministerio Público. La Fiscalía de Baní está depurada en este momento. La Fiscalía de Baní en este momento está integrada por hombres y mujeres honradas, serias, que nosotros conocemos desde hace muchos años. Cualquier provincia del país y el distrito puede tener envidia de la calidad de los hombres y mujeres de la Fiscalía de Baní en estos momentos. Aquí, en la puesta en libertad de la mayoría de estos microtraficantes de droga, hay envueltas dos situaciones. En primer lugar, la debilidad de la ley. La debilidad de la ley que permite que se puedan usar argucias técnicas, tecnicismo jurídico, y también jueces que trabajan los fines de semana, que son muy proclives a poner en libertad alegremente a los delincuentes que se llevan al tribunal de Peravia los fines de semana. No todos, pero una parte de los jueces que trabajan los fines de semana, que son jueces no permanentes, sino provisionales, no sé cuál será el término jurídicamente. La mayoría de los delincuentes son puestos en libertad por los jueces los fines de semana, porque los jueces de los tribunales permanentes de Peravia, en su mayoría, aplican la ley de una manera correcta. Pero aquí hay otra información también del Senador, día de hoy. Lo que quiero recordarle es que el punto que estamos tratando es el acuerdo de préstamo. Sí, ahí es que voy a caer. Sí, pero que usted está hablando de... Ahí es que voy a caer.
Me parece que el punto que estamos tratando es de compra de aviones para combatir el narcotráfico. Sí, pero refiriéndose a las condiciones y ese tipo de cosas. Sí, pero permítame ya brevemente un minuto para sintetizar. Dice, apresan presuntos jefes de puntos de droga en San Cristóbal. Dos de los principales distribuidores de narco de aquí, dos de los principales distribuidores de narco de San Cristóbal, que operaban en el mismo centro de la ciudad, fueron capturados anoche por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Podían operar esos dos principales distribuidores de narcotraficantes, de estupefacientes en San Cristóbal, si no era con la complicidad de muchas autoridades de la provincia. Podían operar casi en el centro de la ciudad. Entonces, la complicidad de las autoridades con el narco, no solamente en la provincia de Peravia, es también en otras provincias del país. San Cristóbal estaba bajo la misma dirección del mismo comandante que estaba en Baní. Era el comandante de la región subcentral que integra San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa. Alegan que no tienen autoridad la policía para combatir el narco, que no hay una ley que los ampare, que los justifique, pero tampoco hay ninguna ley que los autorice a cobrar los puntos de droga y ellos lo cobran. Lo cobraban, porque ahora hay un general responsable en la provincia de Peravia, por lo menos. Pero también dice la comunicación, y termino, mientras en las matas de Farfán fue desmantelado un laboratorio de elaborar crack y ocupada una gran cantidad de cocaína. En las matas de Farfán no puede operar un laboratorio de procesamiento de crack sin la complicidad de las autoridades. Eso no es verdad. Yo conozco las matas de Farfán. Las matas de Farfán es un conuco con bombillo. Es una comunidad de hombres y mujeres trabajadores, pero lo que se hace en cualquier barrio o comunidad rural de las matas de Farfán lo sabe todo el mundo. Ahí opera el narcotráfico por la complicidad de las autoridades. Entonces, no solamente en la provincia de Peravia y en la provincia de San Cristóbal, donde hay complicidad de las autoridades con el narcotráfico. Hay complicidad en muchas provincias, por no decir que en todas. Volviendo ahora, y gracias, señor presidente, al tema de la compra de los aviones. Yo entiendo las razones de nuestro colega Domínguez Brito, lo entiendo perfectamente, porque este punto de la compra de los aviones para uno será una oportunidad de tener instrumentos del combate del narcotráfico, pero para otros será una oportunidad para otra cosa. Pero creo que hay que comprar aviones para realizar las labores de patrullaje de nuestro espacio aéreo. Aunque quizás no haya que comprar la totalidad de 8 aviones. Yo estoy de acuerdo con el senador Domínguez Brito. Pudiera comprarse 4 aviones, no 8 aviones. Porque es cierto, hay lanchas y barcos de la Marina de Guerra que no pueden salir a patrullar porque no tienen combustible. ¿Y quién va a garantizar que si barcos de la Marina de Guerra no pueden salir a patrullar las costas porque no tienen combustible, esos aviones no van a quedarse parados en los aeropuertos porque tampoco tienen combustible? Y motocicletas de la DNCD que no tienen combustible. Entonces yo creo que pudiera entenderse la propuesta de Domínguez Brito y que se compre una parte de esos aviones. Pudieran ser 4 aviones. Yo pienso que este proyecto de ley debíamos dejarlo sobre la mesa o llevarlo a una comisión para que rediscutamos la situación. Pero pienso que de todas maneras, que sea que se compren 2, que se compren 4, o la cantidad que sea, debe ser en el marco de una política de Estado de combate al narcotráfico, no en el marco de una decisión chapucera que no se sabe a cuáles fines responde. Si es de defensa de los intereses de la patria o si es de otra cosa. Yo creo que esa política de Estado de combate del narcotráfico y de la impunidad debe contener la modificación de la ley de drogas para endurecerla. No puede ser que se cancelen 25 puntos de droga en una provincia y que en el fin de semana estén todos puestos en libertad. Eso no puede ser posible y nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Hay que aprobar el proyecto de ley de intercepción aérea para crear el marco jurídico para el derribo de las narconaves. Hay que elevar las partidas presupuestarias de las Fuerzas Armadas destinadas al patrullaje y protección
de nuestros espacios aéreos, marítimos y terrestres y de combate al crimen y al narcotráfico. Hay que elevar la tecnificación y equipamiento de los órganos de seguridad vinculados a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Hay que aumentar el nivel salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la DNCD y de otros órganos de inteligencia estatal que ganan salarios de hambre y no pueden competir con las tentaciones del narcotráfico. Hay que comprar lanchas de persecución marítima, también vehículos de 4 ruedas y motos. Hay que comprar radares nuevos y poner nuevamente en funcionamiento el radar del aeropuerto María Monté de Barahona. Y pido que se investigue por cuáles razones ese radar del aeropuerto de Barahona no está funcionando en el momento de hoy. Porque ¿a quién le favorece que ese radar del aeropuerto María Monté de Barahona no esté funcionando? Solamente le favorece a los narcotraficantes que en todas las costas de nuestro país están haciendo lo que les da la gana. Hay que explorar las posibles firmas de acuerdos multilaterales de patrullaje conjunto de las aguas del Mar Caribe y del Océano Atlántico con los países de la región. Estrechar las relaciones de colaboración y asistencia técnica con la Agencia Antidroga Norteamericana, la DEA. Por ejemplo, yo pienso... Senador, le insisto que estamos en otro punto, no estamos en un punto de análisis de la situación del narcotráfico en la República Dominicana. Estoy terminando, presidente. Un minuto. Si hubiésemos solicitado una verdadera colaboración a esa agencia antidroga para esclarecer las ejecuciones de Paz y Baní, yo pienso que ese complejo caso es posible que ya estuviera resuelto. Finalmente, pedirle a los senadores, a los colegas senadores y a los congresistas en general que nos veamos en el espejo de Colombia y en el espejo de México. Si no abrimos los ojos y nos empantalonamos y tomamos las disposiciones correspondientes, cuando querramos abrir el ojo puede ser muy tarde. Vamos por un camino muy difícil. Difícil por los delincuentes que están en la calle, los narcotraficantes que están en la calle, pero yo la veo más peligrosa por la impunidad de que están rodeados. Finalmente, solicitamos, nos unimos a la propuesta de del colega Domínguez Brito y solicitamos que este proyecto de ley sea dejado sobre la mesa para que lo discutamos nuevamente. Tiene la palabra el senador Prim Pujals. Lo que pasa, senador Luis René, usted es el vocero y tengo que... Sí. Señor presidente, señores miembros del bufete directivo, distinguidos colegas. Cuando un país se ve bajo los efectos de una delincuencia que lo arropa, que tiene su raíz principal en el tráfico de drogas, todo lo que se haga para convertir ese flagelo es poniendo de relieve un principio de ejecución para que se vayan haciendo acciones en cadena con el propósito de enfrentar ese flagelo, que es una maldición para el pueblo dominicano, que es una maldición para nuestra familia, que es una maldición para nuestros hijos, que es una maldición para los estudiantes y que es una maldición para los hombres débiles de espíritu, que para tratar de ver el mundo en otra forma, comienzan de juego con los estupefacientes hasta que se hacen adictos y eso desencadena una serie de delitos y por eso vemos que aquí en nuestro país hay una ola de violaciones, una ola de atraco, una ola de robo, una ola de todo. ¿Fruto de qué? De la droga. Yo combatí la droga y yo dije en el 1986 que en aquella ocasión era un vicio y que eso se iba a convertir en un negocio que iba a promover más empleo y más intereses que cualquier multinacional. Porque un niño en una cancha con una pelota se gana 800 pesos diarios y se lo lleva a su familia. ¿Dónde lo va a conseguir? Yo creo que aquí debemos comprar
aviones, lanchas, botes, y que el país busque debajo de la tierra los recursos para enfrentar esta situación. Militares involucrados en droga, profesionales involucrados en droga, mujeres involucradas en droga, y ya se está generalizando esa acción delictiva porque no se han comenzado a hacer los aprestos para combatir ese mal. Escuelas, las escuelas están llenas de droga. Universidades, las universidades están llenas de droga. Entonces, vamos a esperar, vamos a comenzar a planificar, y el monstruo tragándose a toda una sociedad. ¿No vimos la denuncia del compañero Wilson? Y cuando denunció, se ha visto que Baní es una podredumbre en todo sentido, fruto de la droga. Porque ¿qué ha pasado? Que las personas que antes actuaban con responsabilidad han tenido que sumirse en el temor, fruto de que la droga busca los medios de silenciar a militares, a civiles y a todo el mundo. Lo que está pasando en Baní pasa en Samaná. Un pescador que viene en la tarde, después de su faena de pesca, y ve algo que sobresale en el mar, se acerca, pero es un hombre de trabajo, es un hombre que lo que hace es fajarse el día entero en el mar para traerle la comida a su familia, y cuando ve que es una paca con droga en cantidad. ¿Qué hace ese hombre? De ser un hombre laborioso, se convierte en un delincuente, porque sabe el dinero y los recursos que va a adquirir con esa droga que acaba de encontrar. Pero así como Samaná, está Barahona, está Pedernales, está Nagua y está todo el país. Ojalá y compren 20 aviones, ojalá y compren 20 lanchas, y que el país cree conciencia de que esos recursos tienen que aparecer. Porque yo tengo nietos, y yo tengo hijos, y yo tengo familia, como lo tenemos todos nosotros. Y en muchas familias hay problemas de lo que es la droga. Y no podemos estar con posiciones aéreas cuando aquí debemos crear un frente común donde hagamos una muralla de hombres de conciencia definida para enfrentar ese flagelo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? El país tiene que prepararse para enfrentarse, porque hay una descomposición moral que ha afectado a todos los estratos de la sociedad. Y la droga es el cáncer moral de la época. Y es la única forma que podemos comenzar a combatir ese flagelo, es comenzando el gobierno, el pueblo, los empresarios, los profesionales y todo el mundo hacer un frente común contra ese fenómeno maldito que está destruyendo la conciencia del pueblo dominicano. Entonces, esa compra de esos aviones es poco, pero es un inicio para enfrentar. Yo soy de Samaná, me crié en Samaná, y Samaná hoy está podrido con la droga. ¿Por qué? Porque al Rincón, al Valle, a veces a la playa, llegan sacos de droga que lo agarran la gente, lo entierran, lo esconden, lo venden, pero también lo usan. Entonces, aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Aquí tenemos que comenzar a buscar la forma de que cada día más se integren más hombres y mujeres a enfrentar esa desgracia que ya está perturbando la tranquilidad de nuestro país y es un veneno para el futuro de la República. Porque el caldo de cultivo de ese flagelo es la juventud. ¿Y qué es lo que es la juventud? Es el futuro de los pueblos, es el mañana de la sociedad. Y no podemos estar hablando de planificación y de hacer, hay que iniciar la marcha y arreglar la carga en el camino.
Se compran los aviones, después se compran las lanchas, después se compra lo que se haya que comprar, pero hay que enfrentar esto. Esto no tiene espera. Esto hay que hacer un trabajo sin prisa, pero sin pausa, y hacerlo con efectividad para que nuestro país comience a sentir que el gobierno, las autoridades y el pueblo en general está enfrentándose a este problema. Ningún pueblo del país ahora mismo se escapa de esa desgracia. Fíjense cómo está la delincuencia, fíjense cómo están los atracos, fíjense cómo están las violaciones. Y ahí hay un alto componente de droga, porque la droga desempeña una variedad delincuencial de cadena que crea los problemas que estamos viviendo hoy en día. Yo apoyo en un 100% la compra de esos, ¿cuántos aviones son? 8. Ojalá sean 20, ojalá sean 30, y ojalá el país haga préstamos para tratar de proteger a nuestra juventud ante ese futuro opaco, incierto y desgraciado que ha creado ese comercio a la libre de estupefacientes que ha dañado a nuestra juventud y la seguirá dañando. Nosotros somos representantes del pueblo y nosotros tenemos un compromiso con el pueblo y nosotros tenemos que enfrentarnos a favor del flagelo que está afectando al pueblo, y no votar por ese proyecto es una iniquidad, y votar por ese proyecto es pensar en el futuro de la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente, y exhorto a mi compañero de curul a que comencemos a ponerle la tapa al pomo frente a este escarnio que tiene República Dominicana con lo que está sucediendo con el asunto de la droga. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Ramón de la Rosa. Buenas tardes, presidente, vicepresidenta, honorable colega. Primeramente voy a pedirle al honorable senador, al cual le tengo mucho respeto, el senador Wilton Guerrero, que retire el término de conuco con bombillo cuando se refiere al municipio de la Mata de Farfán, porque la Mata de Farfán primero es, si no el primero municipio más grande del país, en territorio lo es, si no es el primero, debe ser el segundo. Pero no solamente grande, sino que ha aportado a la sociedad hombres y mujeres profesionales, al estilo de Orlando Martínez en el periodismo, al estilo del doctor Suero Castillo, al estilo del doctor Castillo Roa, un sinnúmero de profesionales en todas las ramas de la ciencia. Pido que retire esos términos, que estoy seguro que lo hizo no con el propósito de denigrar a este municipio. Estoy completamente seguro que Wilton se refirió en esos términos, pensando en que la Mata de Farfán es un pueblo pequeño, que no es una urbe como Baní, como la capital, como San Cristóbal. Estoy seguro, pero quisiera que retire esos términos. Con relación a la intervención del honorable senador Domínguez Brito, decía él, como aquel adagio que decíamos nosotros, que yo conozco, que estamos comprando los morros antes de comprar la vaca. Es un adagio campesino de San Juan.
Pero tenemos que comenzar, Domínguez Brito. La situación de este país es sumamente difícil en materia de droga. Decía Dionis Sánchez en una intervención hace unos días que ya los pescadores de Pedernales no van a pescar, ya no tienen su canoa pescando, porque los que están a la orilla esperando que le disparen las naves del narcotráfico, la droga para ellos cambiarla por especie. Y eso decía también Wilton Guerrero, y eso dice todo el mundo. El día pasado, en la presa de Sabaneta, allá en San Juan, se cayó una avioneta, que por cierto, de eso no se ha hablado. ¿Pero qué hacía esa avioneta por ahí? Una avioneta de matrícula colombiana. Entonces, tenemos que comenzar, y yo entiendo que este es el momento de comenzar. Yo casi estoy convencido de lo que usted dice. Necesitamos muchísimas aulas. Aquí necesitamos mucha conciencia, mucho de todo, pero tenemos que comenzar. Vamos a aprender el radar del aeropuerto de Barahona. Vamos a aprender todos los radares. El dinero que ha generado por el concepto del impuesto que se cobra para esos fines, que me parece que es $1, y que ya tenemos acumulado con qué comprar 2 aviones de los que pensamos comprar. Vamos a invertirlo también en radares. Pero tenemos que comenzar, porque la situación del narcotráfico en este país está sumamente avanzado, es sumamente difícil. La provincia mía, mi provincia, no escapa a todos los problemas que hay en Baní. No escapa. Allá también hay muchísimos problemas. Acaba de mencionarlo Wilton, en un pueblo tranquilo, laborioso, de hombres y mujeres buenos, estudiosos, pero ya la droga no tiene arropado. Sé que yo estoy de acuerdo con que reflexionemos en este sentido y aprobemos este préstamo, porque tiene ya demasiado tiempo en el Congreso, y entiendo que es una necesidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Charlie Mariotti. Presidente, buenas noches. Otra vez a las ilustres damas. Miren, si nosotros nos pusiéramos a hablar de todo lo que hace falta en la República Dominicana para lograr o comenzar a trabajar la mínima de una política nacional antinarcóticos, tendríamos que hacer páginas y páginas de nuestras debilidades, ineficiencias, ausencias. Y posiblemente vamos a encontrar muchas coincidencias, similitudes con Colombia, con México, con el Perú, con Bolivia, con muchos países de Centroamérica. Y vamos a encontrar también que nos parecemos mucho a la hermana república, a la vecina república haitiana. Ustedes me dicen a mí, si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué debemos hacer? Yo creo que tengo muchas respuestas. Yo diría, bueno, lo primero que hay que comenzar, como dice el senador Domínguez Brito, es por hacer una reingeniería, un remozamiento, redefinir de arriba a abajo
la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero supongamos, colega presidente, que hacemos lo que quiere que hagamos la DEA, lo que quiere que hagamos muchos países hermanos de Latinoamérica y del mundo, la Interpol, y hacemos eso con la DEA. ¿Y cuántas cosas faltan que hay que hacer de manera simultánea, de manera lateral, al mismo tiempo que trabajamos a la DEA? Yo quisiera oír que alguien me hablara, por ejemplo, de cómo vamos a fortalecer los departamentos de asuntos internos de los cuerpos castrenses para todo el tema de la depuración de los militares, que son los que alimentan a la DNCD, por ejemplo. Pero yo quisiera que alguien se aventurara a hablar de qué vamos a hacer con las declaraciones juradas de los militares. Cuando Colombia arrancó con el Plan Colombia, después de 10 años, envía la primera señal cierta de lucha antinarcóticos y aparece en los Estados Unidos. Cuando Colombia de verdad dice yo voy y decide rascarse el bolsillo, cuando el Estado colombiano dice vamos contra las drogas, aparecen los norteamericanos y aparece el famoso Plan Colombia y ahí están llegando millones y millones de dólares a Colombia. Pero hasta que Colombia no dijo vamos contra el narcotráfico, no llegaron. Pero en Colombia en estos días pasó algo. A un jefe militar le rastrearon una cuenta y prácticamente está en los umbrales de la cárcel. Hay tantas cosas de las que hablar que si nos ponemos a hablar de esas cosas ahora, vamos a tener que hacer el Plan Nacional contra el Narcotráfico en el Senado de la República, y hasta donde tengo entendido el Consejo Nacional de Drogas acaba de presentar un plan que si ustedes lo leen con detenimiento, resulta sumamente interesante y creo que puede ayudar mucho a la comprensión del problema, porque ahí habla de todo el tema, de cómo se dan las vinculaciones penitenciarias, repatriados, drogodependientes, casa abierta, en fin, o sea, la parte de frontera, política migratoria, aire, tierra, mar, etcétera. Y hay que comprar lanchas, es verdad. Y hay que comprar radares, es verdad. Ahora, yo quiero preguntar aquí, en esta tarde, que me digan una sola señal cierta, contundente, no del gobierno dominicano, sino del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, de la República Dominicana, una señal que diga que de verdad estamos dispuestos a enfrentar el narcotráfico. No hay una, ¿eh? En los 4 años del gobierno de Hipólito Mejía, las Fuerzas Armadas se endeudaron por cerca de, creo que anda el endeudamiento por 350 millones de dólares, más o menos. Es el primer préstamo de las Fuerzas Armadas en 4 años y meses que viene al Senado de la República en un gobierno del PLD. En un gobierno del PLD, que alguien me corrija, Entonces, vemos el problema como lo plantea de manera magistral Domínguez Brito, colega presidente. Es verdad que hay que hablar de una buena unidad de inteligencia financiera. Estamos hoy fuera del Edmond Group. No estamos acordes con las buenas prácticas de Basilea. Hay tantas cosas que pueden ser criticadas al Estado y a la sociedad dominicana, nosotros incluidos, que yo podría aquí pasarme horas haciendo un ejercicio de autocrítica responsable, visceral, estomacal. Pero yo soy de los que digo que al margen de si vamos a fortalecer la justicia, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la depuración, la profilaxis, el gobierno dominicano, el Estado dominicano necesita enviar una señal. Termino diciendo, van a decir mañana
que los aviones debieron ser F-5, que nos iban a hacer un regalo, que las lanchas deberían ser torpederas, lanchas ultramodernas. Pero, en definitiva, yo insisto en que hay que enviar una señal y termino diciendo que hasta que la República Dominicana miren los vuelos y las trazas y observarán ustedes por dónde pasa el 95% de los vuelos ilegales del Caribe. No Cuba, no pasan por Puerto Rico, pasan sobre República Dominicana, pasan sobre Haití. ¿Y por qué no hay más vuelos sobre Haití? Porque en Haití no hay un movimiento de carga naval, de carga marítima, no hay tantas facilidades para reexportar esa droga a otros destinos. Entonces, nosotros tenemos que enviar una señal, independientemente de que planteemos que hace falta un gran plan nacional antinarcóticos, y por eso le decíamos al doctor Castillo en una reunión, vamos a sentarnos, siéntese con el Congreso, doctor Castillo, que se siente la iglesia, que se sienten las iglesias, vamos a sentarnos con los estamentos militares, vamos a sentarnos con el gobierno, y todas esas ideas que tenemos, vamos a discutirlas para unar esfuerzos, pero enviemos la señal de que de verdad queremos empezar, y demos un traspié si es necesario, pero enviemos la señal. Tiene la palabra el senador Tommy Galán. Gracias, presidente. Senadoras y senadores. Ciertamente leí un informe y ese informe recoge fundamentalmente lo que ha sido la labor y el trabajo que ha tenido la Comisión de Hacienda durante todos estos meses con este proyecto de financiamiento de la compra de los aviones Super Tucanes. Debemos recordar que es un proyecto que tiene el Congreso Nacional 9 meses. Es un proyecto que se ha asumido desde el principio con todo el cuidado, la delicadeza, el estudio y el conocimiento que debe ameritar, sobre todo en la construcción de la conciencia de cada senador, para que a la hora de tener la posibilidad de emitir su voto lo haga a plenitud de conciencia de lo que significa y la trascendencia, sobre todo, de esta operación de compra del Estado Dominicano. Por eso siempre hago hincapié, y siempre en lo personal, y así es el espíritu de los miembros de la comisión, de cuando hay puntos trascendentales y de mucha importancia, pero que también tienen un alto nivel técnico, y que nosotros aquí no estamos bendecidos por tener el privilegio de ser conocedores de todos los temas que tenemos que vivir diariamente. Lo más importante y fundamental es tener el mayor nivel de participación e integración en el debate, en el trabajo de fondo de cada uno de esos. Por eso evitamos con esto las imprecisiones de informaciones. Por eso evitamos en esto dar datos que muchas veces no corresponden a la realidad exacta. Por eso evitamos tener que decir por qué no 4, 3 o por qué 8, porque posiblemente me acuerdo como ahora que fue un tema de discusión de uno de los senadores cuando preguntaba el por qué ese número mágico de 8 es y no es 4 o es 3. O no fueron 12 como originalmente podría establecer el proyecto. Pero todo ese es el proceso que se da en la discusión con los actores, con los conocedores que sustentan y sobre todo en las responsabilidades del trabajo. Y todo eso se hizo y todo se ha realizado y se realizó con relación a esta. Y por eso
en la medida en que transcurrían las discusiones, en la medida en que pasaba el tiempo y nos envolvíamos en el tema de este proyecto, surgía el convencimiento y la firmeza y sobre todo en la necesidad y en la convicción de aprobar esta iniciativa de este proyecto de préstamo. Miren, tener una visión de Estado implica ver y accionar en todas las direcciones. Es difícil para un gobierno gobernar y aplicar un presupuesto y resolver un problema exclusivamente, vamos a decirlo así, alimentario, y olvidándose de otros aspectos fundamentales. Posiblemente escuchaba mucho yo a las voces que regularmente cuando tenemos la oportunidad de tocar temas, y lo vimos con el caso del metro, que lógicamente mucha gente planteaba el hecho de que posiblemente invertir tantos miles de millones en el tema de transporte, cuando el país podía invertirlo en el tema de la educación, en el tema de la salud, era fundamental. Pero la obligación del Estado obliga a ver en todas las direcciones. Posiblemente muchos dirán que el tema de los supertucanes se resuelve eliminando el presupuesto del Congreso Nacional, que lo absorben 178 diputados y 32 senadores de alrededor de 3.000 millones de pesos. Y otros dirán, bueno, ese es el precio de la democracia que sale tan caro al país para sostenerla. Cuando la República Dominicana comenzó a hablar del tema de la droga como una situación que ponía en peligro lo que era nuestra sociedad, posiblemente el presupuesto nacional de la nación en República Dominicana no ascendía a 1.000 millones de pesos. Y hoy estamos con un presupuesto de 350.000 millones de pesos. Yo soy de lo que le digo, y esto tampoco asumiendo de que no le tengo respeto al dinero, de que 3.000 millones de pesos, para lo que ha implicado a la República Dominicana, el nivel de peligrosidad, la situación en crecimiento permanente, que atenta permanentemente contra el país, contra la familia, contra el individuo, la imposibilidad de tener el blindaje de unas fronteras y un control del territorio, del espacio aéreo y de nuestras aguas territoriales, nos han ubicado, tal y como dijo el compañero, el senador Charles Mariot, cuando hablamos de traza, que es un término técnico y que nos ha tocado aprenderlo sobre la discusión de este proceso, como el 95% de las operaciones del narcotráfico que vienen de Sudamérica hacia Estados Unidos está siendo operado fundamentalmente sobre el territorio dominicano por la incapacidad de nosotros tener la posibilidad de tener elementos de persecución, de vigilancia y de accionar. Yo decía en la comisión que nosotros no podemos ver la compra de unos aviones como una comparonería de un pueblo dominicano, o de un gobierno o de un Estado. Que tenemos que ver la compra de estos aviones en la dimensión que implica el tema de seguridad nacional, el tema de narcotráfico, el tema del terrorismo y también el tema de los viajes ilegales. Que hablar de una seguridad nacional, indudablemente no podemos hablar de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos, porque estamos hablando de armamento militar y todo el mundo sabe que es altamente y excesivamente costoso.
hay otras alternativas. Asumir la responsabilidad de Estado con este tema, sobre la base de la dádiva y la petición, que también hemos escuchado las voces, sobre que Estados Unidos resuelve el problema dominicano sobre la base de brindarnos a nosotros los instrumentos y las herramientas para poder hacerle frente al problema del narcotráfico. Miren, señores, desde que comenzó a escucharse con fuerza el tema, se hablaba de que la República Dominicana era un puente, de que lo principal era enviar las drogas a los Estados Unidos y que nosotros simplemente era un puente. Y a través de los años ese puente ha permitido aquí establecer un mercado cautivo de consumidores donde las drogas están en los campos dominicanos, porque se hace el pago en naturaleza y grandes cantidades de droga en ese puente se quedan siendo comercializadas y consumidas en el territorio dominicano. Y con ese discurso han pasado décadas y nuestra sociedad va permanentemente en deterioro. Miren, al paso que vamos, nosotros no son millones de pesos que nos vamos a gastar, y no simplemente comprando armamento, sino teniendo que cubrir las consecuencias que implica no afrontar con decisión firme el tema del narcotráfico. Y como decía Charlie, es un asunto de señal. Porque si nos quedamos aquí, que estamos de acuerdo en la necesidad de establecer un plan integral, de establecer lo que debe ser el proceso de depuración de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, de nuestros organismos de represión, nos tocarán años y años y lamentablemente no estaríamos haciendo nada absolutamente para terminar de enfrentar con decisión de Estado el problema del narcotráfico. Miren, solo la compra de esos aviones, sin necesidad ni siquiera de estar aquí, implica un aviso importante que necesariamente va a tener que readecuar y establecer la decisión firme de un Estado ante esos individuos que permanentemente han asumido este territorio como un territorio hábil y abierto para sus aspiraciones, totalmente libre. Por lo tanto, este ejercicio que ha tenido la comisión, que ha llevado a este convencimiento, porque posiblemente muchos miembros de esa comisión iniciamos el trabajo con nuestras dudas, con nuestras preguntas, con nuestras indecisiones, pero que ese ejercicio nos ha permitido en el día de hoy pedirle a los colegas senadores el respaldo a esta iniciativa, que yo pienso que nos tocará posiblemente durante estos otros años volver a pararnos aquí y con firmeza y con convencimiento pleno hablar de los radares. Y si me tengo que parar aquí para hablar de las lanchas, hablar de las lanchas. Pero como dice el informe, a veces nos detenemos a calcular cifras frías y no nos damos cuenta si realmente es caro o barato lo que está haciendo. Ahora, lo que yo estoy convencido es que las consecuencias que estamos pagando en este país justifican extraordinariamente lo que puede ser esa inversión y mucho más para enfrentar el tema del narcotráfico. Muchas gracias. El senador, antes de darle la palabra al vocero, ya, usted quería hacer referencia a la expresión de retirar. Gracias, presidente. Sí, a los colegas y particularmente al colega Ramón, el término conucos con bombillo aplicado a una comunidad es un término sociológico acuñado por el profesor Juan Bosch para definir el predominio de las relaciones de producción agrícola en una comunidad, en una sociedad dada. Bajo ese criterio sociológico, conucos con bombillo son la mayoría de las provincias de nuestro país donde el peso fundamental de las relaciones de producción descansa en el campo. La mata de Farfán no es una
sociedad basada en la industria, ni basada en el comercio, es basada en las relaciones de producción del campo. Ese no fue un término despectivo, sino un término sociológico acuñado por el compañero presidente Juan Bosch, al que se lo oíamos a cada rato. Nuestro respeto y admiración y cariño para las matas de Falfán y sus habitantes. Yo he ido mucho a la fiesta de Santa Lucía, a las matas de Falfán, y tengo muchos amigos y amigas. Sí, gracias. Los materos dicen que ellos no se llaman la mata de Falfán, sino Hollywood Falfán. Presidente, el matero aquí soy yo. La palabra... ¿Cómo? Antes dame la palabra de último al vocero. Tiene la palabra el senador Domínguez Brito. Yo quiero de nuevo un poco recalcar un punto. Por ejemplo, Salcedo. Salcedo no debe tener, o provincia Hermanas Mirabal, para decir Salcedo el municipio, probablemente no tiene un vehículo de la DNCD. Samaná hace 2 años tenía un motor en las terrenas. Montecristi tenía una motocicleta y la última información que tuve hace un tiempo estaba dañada, y cuando va un teniente que tiene un vehículo que fue incautado en una de las operaciones de narcotráfico. Probablemente Pedernales no tiene oficina ni personal de la DNCD, como no lo tiene Elías Piña. Probablemente Santiago Rodríguez, y yo me atrevo a asegurar, no tiene un solo agente de la Dirección de Drogas, y si lo tiene, no tiene un vehículo. Pero Barahona no tiene un perro para captar o determinar las drogas. Aquí solamente hay perros en los aeropuertos y son fruto de otra dinámica que se ha establecido para controlar el tráfico de drogas a los países consumidores. La estrategia dominicana ha sido gastar los recursos para impedir que las drogas vayan a los países consumidores. Lo veo muy bien, siempre y cuando no perjudique a la República Dominicana, olvidando nuestros problemas. El problema es que como Samaná, como San Juan, como Puerto Plata, que en Cabarete y en Sosúa, hace 2 años y medio había un teniente que lo que tenía era una motocicleta y un vehículo azul, que asignado a él personal, que cuando tenía que venir a Santo Domingo con su familia ya no quedaba un solo vehículo. Esa es la realidad de nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Igual, nosotros sacamos 4.000 millones de los bolsillos del que suda, del que trabaja, del que se esfuerza en la República Dominicana, dentro de un marco de proteger o de evitar, tal vez exclusivamente, el tráfico hacia los países consumidores. Ese presupuesto que yo dije de la Dirección de Drogas, la mitad se va en los mejores hombres, y los mejores hombres están básicamente en los aeropuertos y en el análisis de evitar que las drogas vayan a los países consumidores. Mi único reclamo y mi observación, y senadores, al senador Pujal, al senador Galán, es que es penoso que nosotros escondamos la vista al consumo nacional, a los jóvenes que se están yendo de cabeza con unas drogas que están matando a la juventud nacional, simplemente por tomar una serie de decisiones totalmente equivocadas. Lo que yo es comprar los aviones muy bien, pero es como en una casa de familia, que yo tengo a mi hijo enfermo, a lo que yo más quiero, y dedico el dinero de mis ingresos, en vez de medicinas para lo que yo más quiero, lo dedico a comprarme tal vez una televisión o algo que sea simplemente de entretenimiento. Hoy el problema serio es la falta de recursos de la Dirección de Drogas. Lo correcto es que ese dinero que es de los impuestos que genera el país sean para duplicar o triplicar el presupuesto de la Dirección de Drogas. Y no es verdad que este es un país que puede triplicar los ingresos de la Dirección de Drogas, comprar 8 aviones, comprar 20 lanchas, comprar todo lo que hay que comprar, porque aquí hay las limitaciones del lugar. Lo demás puede ser simplemente buena intención o en algunos casos puede ser demagogia, pero todas las cosas no es verdad que nosotros las podemos hacer. Nosotros podemos tomar simplemente esa decisión. Gastemos en un día lo que consumimos en los próximos, o lo que consumiremos en los próximos 10 años en la lucha contra el narcotráfico. Yo repito, nosotros vamos a gastar en un día, en unos aviones,
que no necesariamente van a evitar la entrada de las drogas a la República Dominicana. En un día, en más dinero que todo lo que gastamos en la lucha contra las drogas en los próximos 10 años. Simplemente una decisión de conciencia de cada uno de nosotros, y yo creo que al final es nuestra conciencia y nuestras comunidades que están sufriendo este problema del narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la complicidad, que más que nada verán en esto un estímulo para seguir adelante en la política de continuar con el crimen y el abuso contra la población dominicana. Tiene la palabra el vocero del bloque del PLD, el senador Luis René Canal. Gracias, honorable presidente, honorables colegas senadoras y senadores. Resulta interesante ya en esta noche, al finalizar esta agotadora jornada de trabajo productivo, nos hubiese gustado estos debates conceptuales, porque entendemos como debates conceptuales lo que se han estado desarrollando, donde notamos una confusión entre lo que es el microtráfico y el macrotráfico. Bien intencionadas intervenciones, sin embargo, un poco apartada de lo que es la visión que hemos manejado, lo que por muchos años hemos estado perteneciendo a la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional, desde la Cámara de Diputados hasta ahora en el Senado, donde asistimos en representación de usted, presidente, a Viena, a Naciones Unidas, a la parte que tiene que ver con la ONU-DD, con lo que combate el delito y la droga, el organismo de Naciones Unidas que combate este flagelo, donde se nos diferenció y se nos mostró y se nos puso a manera de ejemplo en una de las intervenciones al más alto nivel de ese organismo de combate al tráfico de droga, cómo de manera dramática en la isla de Puerto Rico, a tan solo horas de haberse averiado un radar de detección de naves y destinado específicamente a naves conectadas o sospechosas de vuelos de narcotráfico, en tan solo horas que se filtró la información sobre aparecieron las trazas de vuelo en la parte correspondiente a lo que el radar de Puerto Rico tocaba en la parte sureste de esa hermana isla. Y es cierto que no se va a resolver todo el problema, pero ¿cuándo se va a resolver el problema? Es cierto, la hermana República de los Estados Unidos de Norteamérica, hermano pueblo muy querido por nosotros, con toda la tecnología mundial, toda la tecnología de punta, no ha podido frenar la incursión ilegal por sus fronteras marítima o terrestre. Y nos vamos a sentar a un proyecto sometido por el Poder Ejecutivo, por el presidente Leonel Fernández, con una visión de mandar una señal a esta sociedad que desde el gobierno dominicano se combate desde un ángulo, desde una arista si se quiere, pero con una firme convicción, el narcotráfico y el microtráfico. Es en este gobierno que se le ha dado nueva atribución a la Policía Nacional para combatir el microtráfico, porque hay una visión integral de la Secretaría que tiene que ver con interior, de lo interior y policía, junto con el Ministerio Público al más alto nivel, que asistió a ese cónclave internacional
y que se ha estado desarrollando planes con naciones hermanas como los Estados Unidos, que es la que geopolíticamente más le puede afectar la vulnerabilidad de sus fronteras. Pero el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. Usted puede cuestionar todo lo que entienda y le damos el beneficio de la buena fe, manifiesta, confesa y profesa, que se ha evidenciado durante muchos años. Pero no es cierto que una hora de vuelo en el avión Super Tucano cuesta lo que se dijo aquí. Dicen los expertos que vinieron aquí de la Fuerza Aérea Dominicana al más alto nivel en una comisión abierta que hizo, y le agradecemos a la Comisión de Hacienda, que aperturó a que todos los senadores y senadoras pudiéramos estar presentes. Y asistimos, y ahí se dijo el dato de que apenas el Super Tucano consume alrededor de los $500 la hora de vuelo, elevadísimo para un país pobre, claro. Pero ¿cuánto consumía el A-37B, ese avión que existía de turborreacción en el pasado? De 550 a 670 galones de combustible por hora, más de $2.000 por hora. Pero la hermana nación de los Estados Unidos no financiaba a nivel de cooperación las horas de vuelo para el entrenamiento de los pilotos. Y podremos nosotros comprar un avión que no tenemos la capacidad de operativizarlo. El Super Tucano, nos dijeron los expertos de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, del Instituto de Aviación, donde está José Tomás Pérez, se me escapa siempre el nombre, que vinieron aquí a las comisiones, el IDAC, y explicaban que es un avión turbohélice multiuso, porque como nación pobre no podemos tener un avión para perseguir la droga, un avión para búsqueda y rescate, un avión para llevar alimentos a la frontera o supervisar la parte de la frontera. Y este es un avión que, de acuerdo a los expertos, a los peritos en la materia, tiene la categoría y los rangos requeridos para un país como el nuestro pobre. Un país que está mandando una señal de geopolítica, de que ante un problema mayor entre dos naciones hermanas, los Estados Unidos de Norteamérica y la hermana República Bolivariana de Venezuela, con un innegable conflicto diplomático en el cual respetamos en sus partes y nos mantenemos al margen de ese conflicto. Pero ese conflicto es real y es cierto que el acuerdo Petrocaribe coincide con el deterioro, si se quiere, entre comillas, de ese afecto manifiesto del pueblo de los Estados Unidos a través de su gobierno con la República Dominicana. Porque el radar que existía aquí, el radar que los Estados Unidos no apoyaban, ese radar se deterioró, se dañó, se apagó, pero era un radar que era una cooperación internacional y se puede obligar a un país hermano y amigo a que coopere de manera obligatoria. En lo que eso llega y se mejoran esas relaciones, tenemos nosotros como nación que rascarnos con nuestras uñas. El general colombiano que más ha atacado el narcotráfico y que es amigo de la República Dominicana y que también se me escapa el nombre, decía ese general de 3 soles, que es como se llama en Colombia las insignias militares, que el tiempo de hacer la inversión es ahora. Y es cierto que debe ser, pero no tenemos suficiente para comprar al mismo tiempo las lanchas, subir los sueldos a la DNCD, aumentar o duplicar el presupuesto, porque sería irresponsable de nuestra parte apelar a que se dupliquen los sueldos sin identificar la fuente. Esto es un financiamiento internacional, costoso, pero necesario, porque necesario es salvar a los niños, las niñas y combatir el narcotráfico de manera general. O sea, a usted le llega una emergencia, un paciente politraumatizado, sangrando por boca y nariz, usted se va a concentrar en que la uña tiene mucha tierra. Usted para el sangrado de la forma que sea y después se preocupa para seguir dando el seguimiento al paciente. Usted revive un paciente cuando está en paro cardíaco, fracturándole el esternón si es necesario, con un trompón en el pecho para que el corazón vuelva a latir. Y después usted arregla la fractura. Mientras tanto, como nación pobre, 93 millones de dólares duelen, pero son necesarios, porque nuestro hermano mayor que siempre nos ha llevado en la lucha contra el narcotráfico, en estos momentos no puede. Sin embargo, la magnanimidad es tan magnánime el escenario político de los militares dominicanos, del gobierno dominicano, que se contempla que el radar sea con tecnología norteamericana y los Estados Unidos, el Comando Aéreo Sur, está enterado de esta operación.
y sabe que es imposible. Es más, está en lo que fuimos a comisión, en lo que hemos trabajado en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Seguridad y Defensa. Sabemos que ven con simpatía. Hay piezas de estos aviones que no la venden sin el permiso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué a Venezuela, que quiere comprar sus Tucanos, no le venden? Porque tiene una serie de limitaciones. Y la premura, después de 9 meses de ese proyecto estar aquí en el Senado de la República, y después de haber sido discutido en amplias comisiones, y hoy en la mañana discutido a lo interno de nuestro bloque, y haber fijado una posición de bloque, que es la que voy a exteriorizar aquí, de respaldar la posición del gobierno del presidente Leonel Fernández con esta iniciativa, de saber que tenemos compromiso con Monseñor Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que se ha expresado en el tema y ha pedido que hagan algo, pero podemos al mismo tiempo nosotros, o usted cree que los aviones lo venden como pan en los supermercados, que usted va y lo consigue y coge, déme ese pan, déme ese salami, déme ese pollo. Se ordenan por meses, y eso va en tiempo que se ordenan y se permiten los permisos, se otorgan las licencias, se otorga todo el procedimiento necesario, y es lo que nos han explicado aquí. Yo quisiera una DNCD y un Consejo Nacional de Drogas con fondos necesarios para que los oficiales tengan 3 veces el salario que tienen. Pero por lo pronto el gobierno ha hecho lo que puede, ha subido un 15% de los salarios, y ha mejorado y le ha dado combustible, y le está tecnificando, y creó el CEFRON y la frontera. ¿Con qué la vamos a sobrevolar? Con helicópteros obsoletos que se están casi cayendo. También hay que pensar en un plan integral, lo que es el libro de seguridad y defensa nacional, lo que es el libro blanco, como se llama en el CHDS de Washington, de la Universidad Nacional de Defensa. Elaboremos un proyecto a mediano plazo, a largo plazo y de manera inmediata, pero en lo que se elabora ese proyecto, usted tiene que iniciar, o usted se opone a que las universidades y las escuelas tengan computadoras, porque hay escuelas que no tienen tiza. Y en lo que llega la tiza por la grave deuda social acumulada que tiene este país, el Estado con la población, en lo que llega la tiza, tenemos que apoyar la computadora. En lo que llegan los autobuses para los pueblos, tenemos que apoyar el metro. Y la segunda línea del metro también, apoyarla como gobierno, como nación. Y de cara a eso es que estamos hoy. Combatir el narcotráfico es un asunto de unidad de criterios, de la diversidad que surja y que puede haber, organizarla y encaminarla como nación. Respaldar un gobierno que está comprometido con los mejores intereses de la nación. Respaldar los sectores diversos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de Hogares CREA, que aspiramos, y así aquí lo anunciamos, honorable colega, que el Ejecutivo para este año haga un esfuercito de un poquito más de fondo para la prevención del delito. Porque a la hora que se acerque, si es que se acerca y si es que funciona, estamos cumpliendo con nuestro deber. Funcione o no funcione la lucha o el bombardeo de droga a la nación, nosotros sí estaremos cumpliendo con nuestro deber. Y ese deber no lo cedemos a nadie. Y en el Partido de la Liberación Dominicana, en el bloque del Senado de la República, respetando la discrepancia y la disensión legítima, valedera y necesaria, fijaremos posición, presidente, pidiéndole a los honorables colegas el voto favorable de esta pieza para combatir el narcotráfico desde la óptica y la posición del gobierno que preside el compañero Leonel Fernández. Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, señores secretarios, colegas senadores, yo voy a ser sumamente breve porque entiendo y a la vez los felicito que las exposiciones que aquí se han hecho han sido de mucha altura y muy enriquecedoras. Los felicito a todos los que han intervenido porque ha sido rica. Este rebate ha sido rico. Lo que debe ser el Parlamento cuando se conoce un proyecto de la envergadura como el que estamos conociendo en el día de hoy. Esta iniciativa llegó el 7 de noviembre al Senado y se tomó en consideración 2 días después, es decir, el 9 de noviembre del año pasado. Estamos a 16 de septiembre, es decir, tiene 10 meses, más de 10 meses. Y desde que llegó, debido a la importancia del mismo y a lo que podría quedar a nivel de opinión pública, siempre el presidente de la comisión, el senador Tommy Galán, estuvo en conversación conmigo. Y acordamos
en un primer término que debido a la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo a una correspondencia enviada por el secretario de Estado de Hacienda, el licenciado Vicente Bengoa, ese proyecto no se podía conocer el año pasado. Y recuerdo como ahora que el actual secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a la sazón jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, nos visitó en nuestro despacho. Y siempre compartimos el criterio de que esta iniciativa, de que este acuerdo de préstamo fuera lo bastante aireado, que se escucharan a todas las personalidades y a las instancias que guardaran algún tipo de relación con las consecuencias que pudiera arrastrar consigo este acuerdo de préstamo. Yo felicito a la Comisión de Hacienda, a sus integrantes, al senador Tommy Galán por el trabajo que han hecho. Dije que iba a ser breve y en verdad voy a ser breve. Y voy a concluir de la manera siguiente. Ramón de la Rosa, en su intervención, dijo que por algo había que empezar. Charlie Mariotti dijo en su intervención, enviemos una señal. Y yo le agrego, peor es nada. Peor es nada. Voy a someter en única lectura, con el informe que le acompaña, la iniciativa 4209-2007. Me refiero al acuerdo de préstamo firmado entre la República Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico, BNDES, y la empresa brasileira de aeronáutica S.A. Embraer, por la suma de $93.697.887 de los Estados Unidos de Norteamérica con 60 centavos, para ser destinados a la adquisición de 8 aeronaves modelo EMB larga-314, Super Tucano, remitido por el Poder Ejecutivo mediante oficio número 14178 de fecha 7 de noviembre del año 2007 y tomado en consideración el 9 de noviembre del año 2007. Los que estén de acuerdo con el precio levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de 20. Debidamente aprobado en única lectura. La iniciativa que sigue es la número 4996-2008. Se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 1 y sus párrafos del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Este informe de esta iniciativa fue leído en el día de hoy por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de la autoría del senador Dionis Sánchez. Tiene la palabra el senador Rubén Darío. Sí, honorable senador, vamos a solicitar que este proyecto sea liberado del trámite de lectura. El senador Rubén Darío Cruz solicita que este proyecto sea liberado del trámite de la lectura. Los que estén de acuerdo con el precio levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de 20. Debidamente aprobado el que sea liberado del trámite de la lectura. En consecuencia, sometemos en primera lectura a la aprobación del Pleno del Senado con el informe que le acompaña la iniciativa número 4996-2008. Nos referimos a un proyecto de ley que modifique el artículo 1 y sus párrafos del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Los que estén de acuerdo con el precio levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de 20. Debidamente aprobado en primera lectura. La iniciativa que sigue es un proyecto de resolución presentado por el senador Antonio Cruz, que procura otorgar un pergamino de reconocimiento al municipio San Ignacio de Sabaneta por sus 150 años de creación. Esta iniciativa fue liberada de todo trámite por el Pleno del Senado. En consecuencia, sometemos en única lectura este proyecto de resolución que otorga un pergamino de reconocimiento al municipio San Ignacio de Sabaneta
por sus 150 años de creación. Los que estén de acuerdo con el PEC levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de 20. Debidamente aprobado en única lectura. Y finalmente, tenemos la iniciativa que consiste en un proyecto de resolución presentado por el senador Juan Orlando Mercedes, que solicita con carácter de urgencia la reconstrucción de la carretera que va desde el municipio de Cabral, provincia de Barahona, hasta el cruce de Cristóbal, Los Bateyes, provincia de Independencia, atravesando los municipios de Mella, Duvergés y Manila Descubierta, hasta Postrel Ríos, municipio perteneciente a la provincia de Independencia. Esta iniciativa también fue liberada de todo trámite cuando fue sometida por el senador Juan Orlando Mercedes. En tal virtud, someto a la aprobación del Pleno del Senado en única lectura la iniciativa a que hemos hecho referencia. Los que estén de acuerdo con el PEC levantando su mano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y el proyecto mío? ¿Qué pasó? No, ese no se incluyó. ¿Cuánto? 19 de 20. Debidamente aprobado en única lectura. El senador Ramón de la Rosa se quedó oliendo donde guisa porque creía que le iban a... Pero tú no lo solicitaste. Le decía para la próxima sesión, compadre. Le decía para la próxima sesión. Miren, colegas, mañana a las 10 horas de la mañana se solicita su presencia personal en el Salón de la Asamblea Nacional. Mañana se celebra la Asamblea del Imprescondo. El Imprescondo es el Instituto de Previsión Social del Congreso Dominicano. Y en el día de mañana se deberán escoger los representantes que conformarán